de la sumergida Atlántida, se realizaba el toreo. Entonces resplandecían en el ruedo los 12 signos zodiacales. Las multitudes, todas, contemplaban el regio arte. Ahí hay un simbolismo extraordinario. Los aprendices son en realidad los picadores, los compañeros están representados por los banderilleros y el maestro que ha logrado eliminar de su naturaleza psicológica todos los defectos psicológicos, es decir, el ego animal, está perfectamente simbolizado por el torero. Así que ese arte es maravilloso. Antes de entrar en el ruedo, el torero con su traje de luces maravillosas se hinca humildemente ante su virgencita. No está de más recordar que los antiguos toreros del dios Neptuno rendían siempre culto a su madre divina. Así pues, se conserva por tradición tal procedimiento y eso hace del toreo una obra maravillosa. Interlocutor. Qué extraordinario y qué maravilloso es el significado que nos acaba de dar del arte taurino, doctor, nos gustaría que nos siguiera platicando sobre esto. Maestro. El esoterismo taurino es portentoso. Los grandes sabios de los tiempos idos escribieron preciosas obras sobre el esoterismo taurino. Indubitablemente, el toro alegoriza al ego animal, es decir, al yo de la psicología experimental que todos llevamos dentro, y que es un manojo de deseos, pasiones, odios, etcétera, etcétera, etcétera. Las vestiduras del torero son también altamente simbólicas. La espada, por ejemplo, representa a la voluntad que necesitamos para dominarnos a sí mismos, para controlar nuestras pasiones animales. La capa viene a representar, en forma enfática, la sapiencia, la sabiduría y en general todo lo que existe, pues, en el arte taurino. Resulta profundamente alegórico. El esoterismo taurino nos llevaba a la sapiencia. Segunda entrevista. Interlocutor. Mucho se ha escrito en revistas como Duda, Testimonios de lo Insólito y otras más que circulan en la actualidad, dando una gran variedad de explicaciones y hasta contradictorias afirmaciones sobre el enigma de la esfinge egipcia. Díganos usted, doctor, como conocedor de estas ciencias antropológicas. ¿Cuál es el enigma que encierra la esfinge? Maestro. Interesante pregunta. La esfinge, ciertamente, simboliza los grandes misterios esotéricos de la antigüedad. Las garras de león representan el fuego, las alas representan el aire, la cabeza de hombre representa el agua, las patas del toro representa la tierra. Antiguamente, la esfinge estaba coronada con una corona de 9 puntas para simbolizar la novena esfera, es decir, los misterios del sexo. En el fondo, la esfinge representa a los mismísimos misterios del sexo. Indubitablemente, la esfinge fue traída de la Atlántida. Se le usó en la Universidad de Caldana, estuvo en el sur del África, que antiguamente se llamaba Grabonsi, y posteriormente se le estableció, definitivamente, en Egipto. El Colegio de la Esfinge se dedica a los misterios esotéricos de la naturaleza y del cosmos, por eso es grandioso el Colegio de la Esfinge. Nostradamus se dice que estudió en el Colegio de la Esfinge. Todos los sabios de la antigüedad conocieron tal colegio. La esfinge representa los poderes elementales de la naturaleza. Se nos ha dicho, con gran acierto, que la contraparte sutil o espiritual de esa esfinge que vemos allá en el Egipto es un deiduso muy especial, que en sí mismo contiene los secretos de la vida y de la muerte. Bajo la esfinge existe un templo secreto en el que están los 22 arcanos del tarot. La puerta de entrada, muy raros son los que la conocen. Bien vale la pena que estudiemos siempre los misterios de la esfinge. Ella permanece allá, en el desierto, aguardando ser descifrada. En el fondo la esfinge es el hombre mismo, y esto es bastante interesante de por sí. La esfinge viene a indicarnos el sendero secreto que ha de conducirnos, inevitablemente, hasta la liberación final. Develar el misterio de la esfinge es lo indicado. Mas, cuán pocos son los que develan tal misterio. Quien llegue a descubrir todos los misterios de la esfinge, se vuelve un sabio. Interlocutor. Doctor, ¿es cierto que los egipcios eran descendientes de los atlantes y que de ellos aprendieron los misterios, como la cábala, etc., y que cuando vino el hundimiento, o sea, el diluvio, ellos transportaron la esfinge a Egipto? Si eso sucedió, ¿cómo lo pudieron haber hecho? Maestro. Bueno, ciertamente y en nombre de la verdad,
tenemos que decir que la esfinge viene de la Atlántida. La sociedad de Acaldana, que era una sociedad de sabios, tenía siempre frente a su edificio la esfinge. Después de la sumersión del continente Atlante entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre, la esfinge fue llevada al sur del África, que entonces, repito, se llamaba continente de Grabonzi, y posteriormente se le colocó en Egipto. Empero debemos afirmar, con gran énfasis, que también existen en Egipto muchas esfinges. Recordemos nosotros la calle de esfinges que hace poco se descubrió, frente a cada esfinge blanca se halló una esfinge negra. Interlocutor. Doctor, ya que usted es el fundador y director de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, ¿qué nos puede decir acerca de Tlaloc y Tlalocan, fundadores de Tenochtitlán? Maestro. Ciertamente, nosotros los mexicanos tenemos aquí, en nuestro país, verdaderos portentos de sabiduría antigua. Indubitablemente, Tlaloc, el dios de la lluvia, es un deiduso que ciertamente existe. Pero su verificación solo puede ser realizada por sujetos que hayan desarrollado los centros superiores del ser, es decir, la clarividencia, la intuición, la clariaudiencia, etc. Tlaloc, para los esoteristas, vive normalmente en el mundo de las causas naturales. El Tlalocan es precisamente un paraíso molecular, existente en la quinta coordenada. Los antiguos bien sabían de tal paraíso. En el Tlalocan están las criaturas de las aguas, que obedecen a Tlaloc. Quiero referirme a los elementales de las aguas citados por Felipe Teopastro-Bombasto de Oeneim, Aureola Paracelso. Así pues, que todos esos deidusos de nuestro país tienen existencia real, en el fondo vienen a simbolizar exactamente lo mismo que las deidades cristianas. Recordemos que en el cristianismo tenemos ángeles, arcángeles, serafines, etcétera, 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 así también nuestros antepasados tenían sus cortes angélicas. Incuestionablemente, todos los deidusos de nuestros antepasados eran ángeles, son los mismos ángeles del cristianismo. Bien vale la pena que reflexionemos en todo eso. En cuanto a otros personajes, hay que reflexionar un poco. Quetzalcóatl, por ejemplo, es el Cristo mexicano, un hombre que encarnó en sí mismo el verbo, la palabra, una viva representación del Dios interior profundo. Se nos habla también de la gran Tenochtitlán. Indubitablemente, que Huitzilopochtli fue el fundador esotérico de la gran Tenochtitlán. Huitzilopochtli es como un arcángel para los antiguos. Y en cuanto a nosotros, miembros de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, le seguimos en el fondo recordando con gran amor, es decir, le rendimos culto en nuestro corazón. Interlocutor. Dice una frase muy común y muy conocida por todos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Esta frase se relaciona con la siguiente pregunta: dicen que los mayas y los aztecas fueron los iniciadores de las civilizaciones griega, china, egipcia, también, inclusive, la tibetana, si es este el caso. ¿Es una realidad o es el caso contrario, que estas civilizaciones vinieron a formar la nuestra? Maestro. Bueno, está interesante la pregunta. Para mi modo de ver y de entender, los mayas tienen su raíz en el continente sumergido Atlante, enorme continente que otrora existiera en el océano que lleva su nombre. Los mayas, entonces, tuvieron una poderosa cultura. Antes de la sumersión de ese viejo continente, acaecida con el famoso diluvio universal, citado en tantas escrituras religiosas, los mayas emigraron, ya hacia el Tíbet, ya hacia la India, ya hacia el Egipto, ya hacia Guatemala en Centroamérica, o Yucatán, etc. Así pues los mayas fueron grandes civilizadores. No está de más recordar que algunas pirámides que actualmente existen en Egipto son de origen maya. Tampoco está de más recordar que aquellas palabras solemnes que el gran Kabir Jesús, el Cristo, pronunciara en el Gólgota, Elí, Elí, lama sabactani, son mayas, traducidas exactamente al español, por cualquier indito maya, quieren decir, me oculto en la prealba de tu presencia. Jesús, el gran Kabir, aprendió el maya en el Tíbet. No debemos olvidar jamás que el naga maya tibetano tiene el mismo alfabeto. En el Tíbet se conoce el maya como el naga. Así que los mayas fueron siempre los grandes civilizadores y su origen es Atlante, poseen una sapiencia única.
Hoy por hoy, la sabiduría de los mayas se encuentra en secreto, se cultiva en el silencio de la noche. En un futuro, tal sabiduría será entregada a la humanidad. Indubitablemente, el continente Atlante tuvo poderosas civilizaciones. Los mayas representan en el fondo a ese gran continente. La sapiencia de los mayas se ocultó entre los monasterios tibetanos, o en las pirámides de Egipto o de Yucatán. Muy pocos son los seres humanos que han podido conocer tal sapiencia. Los mayas conocían la energía atómica, etcétera, etcétera, etcétera. Interlocutor. El mundo, desde el punto de vista de la física, se desenvuelve fundamentalmente bajo la ley del 3, es decir, la fuerza negativa, la fuerza neutra y la fuerza positiva. ¿Tiene que ver esto con los fenómenos cósmicos, Dr. Samo? Y otra pregunta, ¿existe otra ley cósmica más superior que la ley del 3? Maestro. En realidad la ley del 3 es fundamental. No debemos olvidar que el santo Triamasicamno, es decir, la ley del 3, se expresa en tres formas, positiva, negativa y neutra. En el átomo existe la fuerza positiva, la negativa y también la neutra. Para que haya creación se necesita que las tres fuerzas coincidan en un punto dado, de lo contrario la creación sería imposible. Así pues, la ley del 3 puede crear. Pero para que exista un cosmos organizado se necesita la ley del eterno Heptaparaparsinok, es decir, la ley del 7. El 3 crea y el 7 organiza. Más allá de las leyes del 3 y del 7, pues, hay muchas otras leyes. En el fondo la ley del 3 deviene de la única ley, que es la del Logos Creador, la del Eterno Padre Cósmico Común. Así que bien vale la pena comprender lo que es la ley del 3. Las gentes subestiman mucho la tercera ley, el santo conciliar o la fuerza neutra, y esa fuerza hay que aprenderla a manejar cuando se quiere neutralizar las influencias peligrosas. Las fuerzas positiva y negativa son maravillosas, ellas se unen para crear, pero la tercera ley las concilia y entonces se realiza la creación. El hombre representa la fuerza positiva, la mujer la fuerza negativa, la tercera fuerza, la del Espíritu Santo concilia a las dos y entonces se realiza una creación. Pero todo tiene que desenvolverse dentro de la ley del 7, es decir, el 3 crea y el 7 organiza. Indubitablemente, la humanidad está muy lejos de saber cuál es el modus operandi de la ley fundamental 3. En todo caso el Padre es el 1, el Hijo el 2, el Espíritu Santo el 3. Son como dicen las Sagradas Escrituras, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Dios en el fondo es la única ley. Pero para expresarse necesita derivarse en tres aspectos que son creadores. El santo Triamasicamno, indubitablemente, jamás queda embotellado en los mundos, nunca. Empero puede crear y siempre creará. Interlocutor. Conocemos perfectamente alguna de estas cosas, me imagino que igual le sucede a los televidentes. Usted habló hace un momento sobre la ley de los 7. Existen 7 planetas. Fundamentados en la frase de Hermes Trismegisto. Lo que es arriba es abajo. ¿Cómo actúan estos 7 planetas sobre nosotros? Maestro. Bueno, obviamente existen 7 planetas bien conocidos en la astronomía. Pero dentro de nuestros estudios esotéricos nos interesa, más bien, los planetas psicológicos. Tal como es arriba es abajo, el microcosmos es análogo al macrocosmos, en nosotros, en nuestro interior, en nuestra psiquis, tenemos la viva representación de los 7 planetas. Empero, existen transmutaciones metálicas durante el trabajo de autorrealización íntima del ser. El viejo de los siglos, Saturno, debe convertirse en el niño, la luna, el Júpiter tonante que llevamos dentro debe transformarse, realmente, en el Mercurio de los sabios, en la inteligencia, en la sapiencia. En cuanto al guerrero belicoso, Marte, debe convertirse en nosotros en el Venus del amor, en el centro queda siempre el Sol. Como dador de toda vida. Así pues, dentro de nosotros deben verificarse ciertas transmutaciones metálicas importantes en la alquimia. Interlocutor. Uno de los escritores más famosos, esotéricos, ha sido Lobsang Rampa, que ha escrito sobre el viaje astral. Todas las juventudes actuales lo comentan mucho, pero hablan solamente de la parte práctica y vivencial.
Doctor, queríamos preguntarle que nos aclare definitivamente si el viaje astral es algo intelectual o es algo eminentemente